Método PER CPM. Introducción. Los proyectos en gran escala por una sola vez han existido desde tiempos antiguos. Este hecho lo atestigua la construcción de las pirámides de Egipto y los acueductos de Roma. Pero solo desde hace poco se han analizado por parte de los investigadores operacionales los problemas gerenciales asociados con dichos proyectos. El problema de la administración de proyectos surgió con el proyecto de armamentos del Polaris, empezando 1958. Con tantas componentes y subcomponentes juntos producidos por diversos fabricantes, se necesitaba una nueva herramienta para programar y controlar el proyecto. El PER, Evaluación del Programa y Técnica de Revisión, fue desarrollado por científicos de la Oficina Naval de Proyectos Especiales. La técnica demostró tanta utilidad que ha ganado amplia aceptación tanto en el gobierno como en el sector privado. Al mismo tiempo, se desarrolló el método de la ruta crítica, CPM, para controlar el mantenimiento de proyectos de plantas químicas de DuPont. El CPM es idéntico al PER en concepto y metodología. La diferencia principal entre ellos es simplemente el método por medio del cual se realizan estimados de tiempo para las actividades del proyecto. Con CPM, los tiempos de las actividades son determinísticos. Con PER, los tiempos de las actividades son probabilísticos o estocásticos. Definiciones. PER. La traducción de las siglas en inglés significan técnica de revisión y evaluación de programas. Es una técnica de redes desarrollada en la década de los 50, utilizada para programar y controlar programas a realizar. Cuando hay un grado extremo de incertidumbre y cuando el control sobre el tiempo es más importante sobre el control del costo, PER es mejor opción que CPM. CPM. La traducción de las siglas en inglés significan método del camino crítico. Es uno de los sistemas que siguen los principios de redes, que fue desarrollado en 1957 y es utilizado para planear y controlar proyectos, añadiendo el concepto de costo al formato PER. Cuando los tiempos y costos se pueden estimar relativamente bien, el CPM puede ser superior a PER. Es una técnica gráfica que se utiliza para planificar y controlar proyectos. Su utilización es en proyectos no repetitivos donde el objetivo final está bien definido. El método del camino crítico es un proceso administrativo de planeación, programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. Características de una red PER, CPM. 1. Exige una secuencia lógica en la programación de actividades. 2. Su elaboración está basada en un grafo o flujograma que permite graficar las distintas actividades. Ventajas. 1. Permite estudiar varias alternativas de acción teniendo en cuenta la oportunidad de escoger el camino más adecuado y a menor costo. 2. Se pueden visualizar los problemas en el papel antes de que se presente la ejecución del proyecto. 3. Se reduce la posibilidad de omitir algún trabajo o tarea del proyecto. 4. Permite coordinar los distintos recursos utilizados en un trabajo. 5. Señala las actividades que se hacen críticas en el proyecto. 6. Indica las fechas óptimas para comenzar y terminar una actividad después de haber comenzado la ejecución del proyecto. Resumen del procedimiento de camino crítico PER CPM. Paso 1. Desarrolla una lista de las actividades que conforman el proyecto. Paso 2. Determine los predecesores inmediatos de cada una de las actividades del proyecto. Paso 3. Estime el tiempo de finalización de cada una de las actividades. Paso 4. Dibuje una red de proyecto que ilustre estas actividades y los predecesores inmediatos enlistados en los pasos 1 y 2. Paso 5. Utilice la red del proyecto y las estimaciones de tiempo de actividades para determinar las fechas más tempranas de inicio y de finalización de cada actividad al hacer una pasada hacia adelante a través de la red. La fecha más temprana de finalización de la última actividad del proyecto identifica el tiempo total requerido para finalizar el proyecto. Paso 6. Utilice el tiempo de finalización del proyecto identificado en el paso 5 como la fecha más tardía de finalización para la última actividad y haga un pase hacia atrás a través de la red para identificar las fechas más tardías de inicio y determinación de cada una de las actividades. Paso 7. Utilice la diferencia entre la fecha más tempranas y más tardías de inicio de cada actividad para determinar la holgura de cada una de las actividades. Paso 8. Encuentre las actividades que tienen holgura igual a 0. Estas son las actividades críticas. Paso 9. Utilice la información de los pasos 5 y 6 para desarrollar el programa de actividades del proyecto. Usos. El campo de acción de este método es muy amplio, dada su gran flexibilidad y adaptabilidad a cualquier proyecto grande o pequeño. Para obtener los mejores resultados, debe aplicarse a los proyectos que posean las siguientes características. A que el proyecto sea único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad. B. Que se deba ejecutar todo el proyecto o parte de él, en un tiempo mínimo, sin variaciones, es decir, en tiempo crítico. C.
que se desee el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo disponible. Dentro del ámbito de aplicación, el método se ha estado usando para la planeación y control de diversas actividades, tales como construcción de presas, apertura de caminos, pavimentación, construcción de casas y edificios, reparación de barcos, investigación de mercados, movimientos de colonización, estudios económicos regionales, auditorías, planeación de carreras universitarias, distribución de tiempos de salas de operaciones, ampliaciones de fábrica, planeación de itinerarios para cobranzas, planes de venta, censos de población, etc. En general, estas técnicas resultan útiles para una gran variedad de proyectos que contemplen la investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos. B. Construcción de plantas, edificios y carreteras. C. Diseño de equipo grande y complejo. D. Diseño e instalación de sistemas nuevos. E. Diseño y control de epidemias. Ejemplo. Construcción de una casa. La ruta crítica es la ruta más larga a través de la red. Determina la longitud del proyecto. Toda red tiene al menos una ruta crítica. Es posible que haya proyectos con más de una ruta crítica. Es necesario agregar a la red los tiempos de cada actividad. Los tiempos se agregarán en cada nodo. Las flechas solo representan la secuencia de las actividades. Para cada actividad, se calcularán 4 tiempos. Tiempo de inicio temprano. Es el tiempo más temprano posible para iniciar una actividad. Tiempo de terminación temprano. Es el tiempo de inicio temprano más el tiempo para completar la actividad. Tiempo de terminación más lejana. Es el tiempo más tardío en que se puede completar la actividad sin afectar la duración total del proyecto. Tiempo de inicio más lejano. Es el tiempo de terminación más lejano de la actividad anterior menos la duración de la actividad. Después de calculados los 4 tiempos de cada actividad, se calculan las holguras. La holgura es el tiempo que se puede atrasar una actividad sin afectar la duración total del proyecto. La ruta crítica se encuentra como aquella ruta para la cual todas sus actividades tienen holgura igual a 0. Generalmente se marca en la red la ruta crítica. En este caso es la ruta. Inicio, A, C, E, fin. Ejemplo. Proyecto Western Shopping Center. Extraído del libro Métodos cuantitativos para los negocios. Escrito por David R. Anderson, Thomas Arthur Williams, Dennis J. Sweeney. Lista de actividades. Red del proyecto. Red del proyecto con tiempos de actividades. Red del proyecto con las fechas más tardías de inicio y de terminación. Programa de actividades. Conclusiones del proyecto. Conclusión. El PERT-LPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de información para los administradores del proyecto. Primero, el PERT-LPM expone la ruta crítica de un proyecto. Estas son las actividades que limitan la duración del proyecto. En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las actividades de la ruta crítica deben realizarse pronto. Por otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, el proyecto como un todo se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura, esto es, pueden empezarse más tarde, y permitir que el proyecto como un todo se mantenga en programa. El PERT-LPM identifica estas actividades y la cantidad de tiempo disponible para retardos. El PERT-LPM también considera los recursos necesarios para completar las actividades. En muchos proyectos, las limitaciones en mano de obra y equipos hacen que la programación sea difícil. El PERT-LPM identifica los instantes del proyecto en que estas restricciones causarán problemas, y de acuerdo a la flexibilidad permitida por los tiempos de holgura de las actividades no críticas, permite que el gerente manipule ciertas actividades para aliviar estos problemas. Finalmente, el PERT-LPM proporciona una herramienta para controlar y monitorear el progreso del proyecto. Cada actividad tiene su propio papel en este, y su importancia en la terminación del proyecto se manifiesta inmediatamente para el director del mismo. Las actividades de la ruta crítica permiten por consiguiente recibir la mayor parte de la atención, debido a que la terminación del proyecto depende fuertemente de ellas.
Las actividades no críticas se manipularán y reemplazarán en respuesta a la disponibilidad de recursos. Los avances producidos en las últimas décadas en el campo de la informática han puesto al alcance del empresario aplicaciones que le facilitan la utilización de la programación lineal. Estas técnicas operativas contribuyen muy positivamente a la toma de decisiones relacionadas con problemas de optimización. El análisis del PER revela la existencia de una ruta crítica que define el método CPM. Son coordinar las diversas actividades de un proyecto complejo, reduciendo las incertidumbres que resultan del tomar decisiones que le corresponde a la dirección. El método PER pretende la reducción del camino crítico, es decir, el acortamiento del tiempo de ejecución del proyecto. De ahí que el PER analiza la duración de todas y cada una de las actividades que integran el proyecto basándose en el nivel de los costos, mientras que el CPM relaciona las posibles duraciones de aquellos con sus costos correspondientes.